Vemos a un López Obrador que libera a Ovidio Guzmán. Se condecora como Ministerio Público y dice, si yo lo ordené, que cuando Alfonso Durazo 2 horas antes había dicho fue una orden colegiada. Y sale, no, yo tomé la decisión, yo lo liberé. Pero se desata el famoso Culiacanazo, en donde los vándalos muestran que tienen mejor armamento que el ejército. No pasa nada. Yo pregunto, ¿hay algún detenido del Culiacanazo? Por supuesto que hay detenidos, y eso de que tienen mejores armas que el ejército, no. Lo que hicieron fue que los agarraron desprevenidos, son cosas distintas. Y ahí fueron a las unidades habitacionales militares. Son cosas distintas. A ver, vamos a discutir dónde están los servicios de inteligencia de este país, entonces. Pues de entrada... ¿Y por qué el presidente se asume como Ministerio Público para liberar a un personaje de calidad como... Mira, y luego se va a saludar a la mamá del Chapo? Yo no puedo justificar... Decimos, ¿para qué quieren la reforma judicial? A ver, con todo respeto, si vamos a esas, dime, entonces, se está manejando mucho que supuestamente el crimen organizado lo que está buscando es que los abogados que trabajan para el crimen organizado pudieran postularse para ser jueces, magistrados o ministros. No, eso lo retoma alguien a un supuesto dicho de la DEA, porque oficialmente no han dicho nada. Están como cuando habla Mike Virgil y dicen que habla la DEA. No, es una persona que trabaja en la DEA. Cuando nosotros veamos un comunicado oficial de la DEA, entonces sí señalemos que es un comunicado oficial de la DEA. Seamos claros, ¿no? Una cosa es, de acuerdo a la información de una persona, menciona esto. Pero la cuestión viene aquí, con el debido respeto, con las fallas de la Fiscalía General de la República que tenemos y las resoluciones que hemos visto últimamente, ¿para qué buscarían cambiar ellos el sistema si no metes a la cárcel a nadie? Con todo respeto, nunca en mi vida yo había visto que un juez federal aceptara que policías municipales fueran a declarar a favor de un presunto delincuente. Nunca en mi vida me había tocado verlo. Nunca. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. En este video les traemos este fragmento de este encontronazo, de esta mesa de debate, donde estuvo presente el abogado César Gutiérrez Priego, abogado de la 4T, y otros abogados y también investigadores que están a favor de Norma Piña y de sus secuaces y que no quieren esta reforma al Poder Judicial. Vamos a ver esta reflexión por parte del abogado César Gutiérrez Priego antes de ver este fragmento de video donde los deja totalmente evidenciados y con argumentos los deja totalmente callados. Leo y escucho muchas opiniones respecto al plan C y a la reforma judicial, pero no leo ni escucho propuestas serias ni debates con ideas. La reforma judicial es un hecho, pero la mayoría de las críticas se centran en la elección directa por medio del voto de los ministros, magistrados y jueces, pero nadie puede negar que todos los demás puntos de la propuesta de reforma son viables e incluso necesarios. Durante décadas se han quejado del Poder Judicial. Hoy es el momento de proponer y participar, de lo contrario sus comentarios solo son ardid político sin fundamento. Esto es lo que comenta en sus redes sociales el abogado 4T César Gutiérrez Priego, y así se presentó en esta mesa de debate para Mega Noticias, mis estimados pregoneros, y así los puso en su lugar. Vamos a escucharlo. Desde que no está este señor Saldívar en la presidencia de la Corte, ha actuado con congruencia y ha defendido al pueblo de México. Y por eso se ha enfadado tanto el señor López Obrador, porque no ha podido con el Poder Judicial y ahora quiere acabar con ello. Lo que están pensando, toda la reforma se centra en una sola cuestión: la elección directa de los señores jueces y juezas, de los magistrados y de los ministros, que en ningún país del orbe es electo por voto directo, con excepción de Bolivia. Y tengo entendido también Japón, ¿no? No tengo conocimiento de Japón. Estados Unidos, algunos estados es también. lo que dicen en el No lo dice en el real. Lo dice en el la... juez que juzgó a García Luna fue electo por votación. Eso no lo sé. Ellos lo dicen en la iniciativa, en la exposición de motivos. El único caso que me consta y que es cierto es en el caso de Bolivia, que respeto mucho a la República de Bolivia, pero nada que ver como paradigma en un poder judicial que, por ser electo por voto directo, se convierte en un poder sin mancha, técnicamente preparado y que esté al servicio de la sociedad. Así es que pensar
en esa iniciativa es un error y además lo hemos escuchado hasta el cansancio todos los días en la prensa desde hace varios meses. No es el Poder Judicial Federal el que necesita la reforma. Son los 32 poderes judiciales locales, porque ese es el que está al pendiente o de forma directa con la sociedad, y no el Poder Judicial de la Federación. Sí, esa es la verdad. Digo, no respeto mucho el punto de vista de mis compañeros, no lo comparto. Me parece que incluso hablar socialismo es algo correcto, pero el comunismo me parece que como corriente del pensamiento sigue existiendo, pero como una cuestión de carácter político que se puede implementar, desapareció desde la caída del muro de Berlín, con la caída del comunismo y la extinta Unión Soviética. Ese es mi particular punto de vista. Y oye, me parece... Acaban de llegar varios jóvenes de distintas partes del mundo a la Ciudad de México para establecer una asamblea, una convocatoria de carácter comunista, ¿eh? Sí, y eso no significa y por ahí anda Abraham Mendieta y otros tipos. Y eso no significa que porque se siga pensando como tal se vaya a establecer el comunismo en México, porque ni siquiera en Venezuela existe el comunismo con todo y que se maneja esa parte. ¿Y en Cuba? Me parece que creo que en Cuba ya no existe el comunismo como tal desde que el hermano de Fidel se fue. Eso es una realidad. Por lo menos ya no existen los embargos que había anteriormente, ¿no? Pero me parece que el análisis tiene que ir más allá de los odios que se puedan tener en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Porque decir que no es necesaria una reforma al Poder Judicial, me parece que no es aceptar la realidad. El Poder Judicial tiene graves problemas. Y esos, usted que se encuentra en el Poder Judicial Federal y el maestro que tiene la oportunidad de postular, ¿no? y de tener esa oportunidad de conocer cómo se desahogan los juicios en el Poder Judicial, por supuesto que el Poder Judicial no es cercano a la gente. Por supuesto que está excedido las capacidades que tienen los juzgados federales, los tribunales unitarios, colegiados, la misma Suprema Corte. Eso no se puede negar. No puede ser posible que sigamos teniendo un Consejo de la Judicatura Federal que forme parte del mismo Poder Judicial Federal y que sean ellos mismos los que tienen que investigar porque no existe transparencia. No nos vayamos única y exclusivamente con el punto de vista de que vamos a llevar a cabo votaciones directas para escoger a los ministros, magistrados y jueces como para determinar que eso está mal. Por supuesto que existe capacidades técnico-jurídicas que se necesitan para ser un juzgador. Eso todos lo entendemos. Pero me parece que cuando uno lee, como usted lo dice, la propuesta de reforma, también viene una parte en donde se explica que no, y de forma inmediata van a empezar las personas que sean seleccionadas por medio del voto popular. Pero además sigue siendo un proyecto, van a existir foros. Y en esos foros me parece que tenemos que participar, porque tenemos que alzar la voz en donde tengamos la oportunidad. Y por ejemplo, utilizar, ¿no?, este espacio como para decir lo que pensamos, cómo lo pensamos y qué creemos que es correcto. Oye, me parece que otro de los puntos muy importantes es, los abogados sí tenemos que estar colegiados. Los abogados tenemos que tener una característica de ética muy importante, que si no la cumplimos y las famosas chicanas legales, tiene que haber una sanción, no única y exclusivamente la acción punitiva de presentar denuncias de carácter penal por el mal uso a lo mejor o la violación que se pudiese dar a los procesos. Me parece que tienes que entender que esos contrapesos que ha generado el Poder Judicial también se han malinterpretado, porque discúlpenme, pero la ministra Norma Piña sí jugó a la política al ir a una cena con el presidente de un partido, como el del Partido Revolucionario Institucional, para tratar de supuestamente arreglar un problema con el Tribunal Electoral, cuando no era parte de sus funciones y no tendría por qué haberlo hecho. Y eso se malinterpreta, por supuesto. Y cuando tú te das cuenta que sí jugó a la política y perdió, pues por supuesto que vienen las consecuencias de lo que se busca. Pero entendamos que esta propuesta viene desde el 5 de febrero de este año. Como usted dice, no es lo mismo aquella propuesta que esta. Entonces alcemos la voz y digámoslo. Tú no puedes llegar y esas capacidades técnicas jurídicas que necesita un juzgador, que necesita un magistrado o que necesita un ministro, no las puedes sacar de cualquier persona. Entonces sí necesitas tener por lo menos ciertas características de cuáles son los perfiles que van a participar. Y me parece que sí es muy importante que lo que nosotros pensemos se diga. Porque si no hablamos en el momento en que nosotros tenemos que decir las cosas, más allá de los odios que se puedan tener hacia la Cuarta Transformación, pues me parece que vamos a quedar nada más en ridículo,
porque hay una cuestión que yo sí le puedo criticar de forma directa a la Corte. Teniendo nosotros los ministros con la calidad que tienen para hacer análisis, ¿cómo es posible que la mayoría de las acciones de inconstitucionalidad se concedieron no por el fondo, sino por la forma? Eso, en lo personal, me parece que deja muchas dudas. Bueno, y por hay que hablar, supuesto, pero déjanos hablar. No, Mira, maestro, hablar, una disculpa. A mí en el momento que me dicen que deje de hablar, yo dejo de hablar. Adelante, por favor. Yo quisiera precisar lo que comentabas acerca del comunismo. La idea de comunismo, de acuerdo al manifiesto del Partido Comunista de 1848, ningún país en el mundo ha sido comunista. El siglo pasado, en 1924, la URSS, que se forma con un régimen socialista. Y todo después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países que aglutina la Unión Soviética es un régimen socialista, como lo fue en Cuba. En el 91, cuando cae el muro de Berlín, caen los países socialistas, pero en estricto sentido y de acuerdo a la idea marxista, no ha habido ningún país comunista hasta el día de hoy. Trataron de ser socialista porque ese es el tránsito de socialista a comunista. Entonces, ¿para qué nos preocupamos del comunismo si no hay países que hayan sido comunistas? Yo no creo que la señora Piña, la presidenta de la Corte, haya jugado a la política. Ella es una mujer técnica, dedicada al Poder Judicial, que sí es cierto, trascendió y creo que fue una mujer auténtica. Primero, no sé si recuerden, un WhatsApp con el presidente del Senado, que ahora es candidato electo en Puebla, y después trascendió en los medios que había tenido una cena, más que por entrometerse en la cuestión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino para tratar de resolverlo. Yo así lo siento. Oye, yo creo que no es política. Perdón, pero era correcto que fuera con el presidente de un partido nada más en vez de invitar a los tres. Sí, bueno, pues a lo mejor no los conoce. Está de acuerdo que se puede malinterpretar. Sí, fueron invitados bueno. los tres. Mira. No, el de Morena no, el que sí fue invitado fue el del PAN, y eso sí se corroboró, pero el de Morena no. Entonces, sí hay por lo menos una idea de que pudo haber jugado a la política, porque sí, a mi eso sí, creo que sí. Yo no puedo asegurar algo César, que no me consta. Sí, yo estoy diciendo que como en lo mi dijiste, opinión, yo pensé, sí, yo creo que ha sido de una buena voluntad el tratar de resolver un problema que es muy serio y que va a calificar la elección presidencial. Pero a ver, y que no está completo, Carlos. A ver, pecaríamos de ingenuos en pensar que una figura de ese tamaño no juega la política. es lo que yo digo. Yo pensaría que no. ¿No? Bueno. Yo pensaría que Me no. parece que la propuesta es de buena voluntad y se está malinterpretando. Pero a ver, César, No, te eso voy a sí, decir, César, te voy a decir sí. tres cosas. Hablas de la ética de los abogados, que yo sí creo en la ética de los abogados, pero el presidente ya te dijo traidor por ser abogado. No, jamás me dijo traidor, Por dijo supuesto aquellos que sí. abogados No. que no son éticos los son abogados. los traidores. Luego, dice la presidenta electa que sí, que vamos a ir a debates antes de que sean aprobadas. Por fin, entonces, si van a ser aprobadas, ¿para qué van a debates? Y tercero, vuelvo a la pregunta porque no me la han contestado, ¿por qué el Poder Judicial? Es decir, puede ser perfectible, puede entrar a revisión, puede entrar a corrección, puede entrar a una limpia, pero ¿por qué una reforma constitucional? Bueno, A ver, los que tienen que llegar a impartir la ley y la justicia tienen que ser unas personas comprobadas en su talento, en su conocimiento. Una mano alzada. Ahí está Lenia Batres, por ejemplo, que no sabe ni lo que declara en las reformas constitucionales. Pero no de sabe acuerdo ni- a la ley que tenemos ahorita, los próximos ministros que puedan nombrar pueden ser exactamente igual que lo que estás criticando. Pues pésimo. Y Lenia Batres, ¿por qué llegó? Entonces, Por una ¿por qué no imposición opinamos? presidencial de una terna, entonces llega. Pero ¿por qué no opinamos? Fíjate. Me imagino que la mayoría de los que estamos aquí en algún momento pertenecemos a algún colegio o barra de abogados o alguna asociación. Y nosotros eso nos puede dar fuerza para dar nuestro punto de vista. Para mí lo más fácil sería darles a ustedes la razón cuando son tres personas con una visión distinta a la mía. Y me parece que yo trato de ser siempre educado y dar el punto de vista que yo tenga, aunque yo no soy dueño de la verdad. Yo digo lo que yo pienso, como lo pienso y cómo creo que lo puedo fundamentar y defender. Eso no significa que yo tenga la razón. Oye, pero no estoy de acuerdo y al lo digo término- claramente. Al término de este programa podemos concluir si pensamos o no distintos los tres, o somos tres contra uno, o uno contra... eso es lo de menos.
Pero lo que sí es cierto aquí es en base a datos. Y no le están preguntando a los abogados, ¿eh? Hicieron una encuesta con 1,600 personas para concluir que la reforma va a nombre de todo el país. El problema viene aquí, votaron casi 36 millones de personas porque eso fue lo que le estuvieron vendiendo. Y eso es lo que no se puede perder de vista. Hay que entender algo. Parecería que no tienen que ver las cuestiones políticas con las acciones que se terminan llevando. Una de las grandes banderas que hicieron fue el famoso plan C. Porque primero hubo un plan A y después hubo un plan B, que fueron parados en la Corte. Y que a consideración de los ministros, ellos consideraron que, porque no entraron al fondo, eso para mí sigue siendo la parte importante de esto. Ellos no nos están diciendo que las propuestas que se hicieron para modificar la Constitución en ciertos temas fueran ilegales. Lo que dijeron es que la forma como se llevaron a cabo en el legislativo fue incorrecta y por eso se concedieron. Y me parece que una ilegalidad. está perfecto. También es una ilegalidad. El problema viene aquí. A mi consideración, cuando tú me dices que la forma que yo, de cómo yo hice algo, a diferencia de lo que sí pasó con la Guardia Nacional, que ahí se entraron al fondo, y que yo estoy de acuerdo en que la Guardia Nacional tiene que ser civiles, no militares. Está bien durante el periodo que ya se aprobó, porque me parece que sí abona y sí ayuda. Y que les valió. El personal Y militar. que les valió. Sí, y les valió. Y les ¿Por valió. qué? Porque legalmente dijeron, ok, la Guardia Nacional ya pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero por un acuerdo interno. Y así pasó. Fíjate que, Carlos, lo primero que necesitamos hacer, y eso es lo que no han hecho, es explicarle a la sociedad qué es el Poder Judicial Federal y cuáles son sus atribuciones. Maestro, del Poder pero ¿de Judicial. quién es el problema? Bueno, del gobierno. Poder Judicial, que nunca ha sido cercano a la gente. Sí. Yo siempre he peleado eso. Necesitan un área de comunicación social, porque así como cuando escuchan la mañanera, dejaron libre a fulano de tal, la comunicación social podría decir, sí, lo que no saben es que por medio de los videos del C2, C4 o C5 se demostró que la detención no fue como lo señaló el informe policial homologado, que la persona no iba armada, entonces ya la gente puede crear un criterio. Verdad, César. ¿No? Creo que ese es el primer problema. No sabe la sociedad cuáles son las atribuciones del Poder Judicial de la Federación. Y dos, que hay poderes judiciales locales que nada tienen que ver con el Poder Judicial de la Federación. Y que desgraciadamente allí es en donde se generan los problemas más importantes, en donde se dice retraso de justicia, en donde se dice más corrupción, en donde se establece que se venden los jueces. Creo que, no digo que en el Poder Judicial de la Federación no lo haya, ¿verdad? Porque pero hay menos, eso sí queda claro. Está muy acotado esa problemática. Claro. Sin embargo, toda la problemática más importante vienen de los poderes judiciales locales. Así es. Allí viene el retraso, allí viene el tortuguismo, allí viene la corrupción. Institucionalizada, la dádiva para que te hagan el oficio, la dádiva para la notificación, que en el Poder Judicial Federal no lo ves. Allí no hay. Entonces, allí ¿para no qué hay ese quieren tipo de reformar el corrupciones. Poder Judicial? Nada tiene que ver. Es venganza de López Obrador. Totalmente y me de acuerdo. extraña mucho que la señora Sheinbaum, ¿verdad?, apoye la actitud de López Obrador, porque lo han dicho con una soberbia. Juan Ramiro Robledo, que es presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, los vamos a oír. Mira nada más, un representante de la nación que es un diputado con ese cinismo y esa desfachatez, dice, vamos a oírlos. No, señores, no se trata de oír, y tú lo dijiste muy bien, César, aunque todos tuviéramos en contra tuya, pero lo que tú dices se tiene que respetar, claro, y lo tenemos que escuchar. Así es que estos señores, aunque tengan la mayoría, nos tienen que escuchar, porque esa fue la lucha de este país. Eso fue lo que enarboló el PRD, el señor López Obrador cuando estaba en el PRD, y todos estuvieron de acuerdo, y este país a partir del 97 transitó un sistema democrático paulatinamente que se ha ido construyendo, y ahora lo echan por tierra. Eso es lo grave, eso es lo que no debemos de permitir, que de nueva cuenta venga el país en materia política de los 50, claro, con Alemán o con el general Ávila Camacho. No debe de ser así. A ver, permítanme, pero yo me regreso un poco del lado de la sociedad, porque ustedes son doctos, son instrumento de la academia, pero de este lado no lo somos. Y yo me pregunto, y vuelvo a preguntar,
¿por qué el interés en una modificación, una reforma tan profunda del Poder Judicial cuando vemos otras cosas? Vemos a un López Obrador que libera a Ovidio Guzmán. Se condecora como Ministerio Público. Él dice, sí, yo lo ordené, y que cuando Alfonso Durazo 2 horas antes había dicho fue una orden colegiada. Y sale, no, yo tomé la decisión, yo lo liberé. Pero se desata el famoso Culiacanazo, en donde los vándalos muestran que tienen mejor armamento que el ejército. No pasa nada. Yo pregunto, ¿hay algún detenido del Culiacanazo? Por supuesto que hay detenidos, y eso de que tienen mejores armas que el ejército, no. Lo que hicieron fue que los agarraron desprevenidos, son cosas distintas, y ahí fueron a las unidades habitacionales militares. Son cosas distintas. A ver, esa vamos es la a parte discutir operativa. dónde están los servicios de inteligencia de este país entonces. Pues de entrada... ¿Y por qué el presidente se asume como Ministerio Público para liberar a un personaje de la calidad como... Mira, y luego se va a saludar a la mamá del Chapo. Yo no puedo Entonces justificar... decimos, ¿para qué quieren la reforma judicial? A ver, con todo respeto, si vamos a esas, dime entonces, se está manejando mucho que supuestamente el crimen organizado lo que está buscando es que los abogados que trabajan para el crimen organizado pudieran postularse para ser jueces, magistrados o ministros. No, eso lo retoma alguien a un supuesto dicho de la DEA, porque oficialmente no han dicho nada. Están como cuando habla Mike Virgil y dicen que habla la DEA. No, es una persona que trabaja en la DEA. Cuando nosotros veamos un comunicado oficial de la DEA, entonces sí señalemos que es un comunicado oficial de la DEA. Seamos claros, ¿no? Una cosa es, de acuerdo a la información de una persona, menciona esto. Pero la cuestión viene aquí, con el debido respeto, con las fallas de la Fiscalía General de la República que tenemos y las resoluciones que hemos visto últimamente, ¿para qué buscarían cambiar ellos el sistema si no metes a la cárcel a nadie? Con todo respeto, nunca en mi vida yo había visto que un juez federal aceptara que policías municipales fueran a declarar a favor de un presunto delincuente. Nunca en mi vida me había tocado verlo. Nunca. Y a lo mejor el juez tiene razón, pero como no tengo toda la información, pues por supuesto que yo estoy con conjeturas con la parte que sí me da información. Entonces yo sí creo que el Poder Judicial, forzosamente incluso, el primer paso que debió haber hecho fue explicarle a la gente, oye, ese juez del fuero común que te piden para elaborar un oficio, que te piden para ir a hacer una notificación, que te piden para que tu acuerdo salga a tiempo, no tiene absolutamente nada que ver con el Poder Judicial Federal. Nosotros somos lo de que cuando ellos te condenan, te sentencian o no te dan la razón, tú vas a una instancia superior y por medio de un juicio de amparo, entonces ya es donde nosotros aparecemos. ¿Cuándo pasó eso? Creo que también fue un olvido del Poder Judicial que ensimismado dijo, nosotros única y exclusivamente con la parte jurídica que tenemos que hacerlo. Y me parece que ese fue un grave error. Y todavía están a tiempo de poder explicarle a la gente, se necesita mayor comunicación social. Muchas veces yo como abogado, porque no tengo la expertise que tienen los compañeros, yo no soy catedrático, yo soy postulante, yo he pedido aclaraciones de sentencias porque muchas veces no las he entendido, y lo digo con honestidad. ¿Por qué? No porque yo me dedico a una especialidad en específico significa que yo sepa todo. A lo mejor las capacidades técnico-jurídicas que yo tengo no son suficientes en esto que me expliquen. ¿Cómo creemos que la sociedad en general, que no entiende que un juez del Estado de México que le negó una vinculación a proceso, que le negó una sentencia a un abuso sexual agravado porque una niña menor de 5 años no supo especificar circunstancias de modo, tiempo, lugar y forma, y por eso dice que no va a sentenciar? Y todos vimos ese video que tiene que ver el Poder Judicial Federal, pero nunca hemos visto que el Poder Judicial Federal, por medio de su área de comunicación social, lo explique. Ahora vemos a los soldados, a los militares, a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina, hacer fines de semana sociales para que la gente conozca un poco más de ellos. Me parece que el Poder Judicial pudo haber hecho lo mismo, o está todavía a tiempo de poder hacerlo. ¿Estás de acuerdo, Pati Aguayo? Hay una cosa muy importante. El Poder Judicial no puede estar explicando cada caso porque hay una reserva que debemos mantener en nuestra actividad. Pero las sentencias, todas las que se emiten, son públicas. Todas. Cualquier persona entrando a la página del Consejo de la Judicatura o de la Corte las puede ver, las puede consultar, ¿sí? Si hay un interés específico en algún asunto, se puede consultar. Entonces,
Es una cuestión que se está malentendiendo. O sea, no tienen por qué salir a dar explicación por qué esto, por qué aquello. Si alguien tiene interés, pueden tener acceso.